Él es más elevado que cualquier otro. Se llama Jesús. Se llama Señor. Se llama maravilloso. Se llama consejero, príncipe de paz, glorioso Dios. Él es más elevado que cualquier otro. Se llama Jesús. Se llama Señor. Se llama maravilloso. Se llama consejero, príncipe de paz, glorioso Dios. Gracias, Señor. Gracias porque así te hemos conocido. Gracias porque eso es lo que tú eres para nosotros, Señor. Gracias por revelarte a nosotros, Señor, como consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Gracias, Señor. Gracias porque así te ha conocido mi corazón. Gracias, Señor, gracias. Porque te he visto, Señor, a través de los años, como eso en mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Te bendigo, Señor, te alabo, te glorifico, Señor. Te reconozco. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te glorificamos tu nombre, Señor, porque tu nombre es fiel y verdadero, porque tú reinas sobre todo, Señor. Tú reinas sobre todo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuán grande es mi Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es mi Dios. Cántale cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Nombre sin igual, Él es digno de adorar. Mi corazón canta, cuán grande es mi Dios. Nombre sin igual, Él es digno de adorar. Mi corazón canta, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cántalo, cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es mi Dios.
cántalo, cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Amén, amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Buenas noches. Todos los que no me conocen, yo soy José Andrés Pereira, esposo de Isaira. Yo conocí al Señor en Santo Domingo, en una ciudad llamada Moca, Cayetano Hermosén, y fue muy lindo. Yo siento que cantemos una canción que yo sentí para empezar. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia, Señor. Gracias porque cuando tú viniste lleno de gracia y de verdad, Señor. Nosotros estamos muy agradecidos, Señor, de lo que tú planificaste, Señor, de lo que tú hiciste, Señor. Muy agradecido. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar de los cielos a la tierra y del polvo al pobre levanta, que se humilla a mirar de los cielos a la tierra y del polvo al pobre levanta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar de los cielos a la tierra y del polvo al pobre levanta, que se humilla a mirar de los cielos a la tierra y del polvo al pobre levanta. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Yo he estado buscando al Señor porque Josie me dijo que compartiera la palabra y para mí es un honor compartir la palabra con ustedes y sobre todo lo que Dios está hablando a mi vida y lo que Dios habló. Espero que sea de edificación para ustedes. Cuando yo conocí al Señor, yo vine al Señor porque a mí me atraía una persona en la ciudad de Moca. Y oiga lo que el Señor hace. El Señor me atrae a una reunión porque la muchacha estaba en esa reunión. Y ahí yo comienzo a escuchar la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios, porque yo estudié en una iglesia adventista y ahí conocí gran parte de la palabra. Pero en ese tiempo yo le decía al Señor,
como que se esperara un momentico, que no era como mi tiempo. Y fue precioso eso. Cuando yo comencé a escuchar la palabra viva de Dios, fue una cosa tremenda que pasó. Yo quiero que busquemos en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías 1. Jeremías fue un profeta tremendo, lindo, precioso. Lamentable que muchos creyentes cojan a Jeremías como para las profecías y el estilo de él, muchas cosas, como para infundir temor. Pero Jeremías era una persona que fue consagrada al Señor. Jeremías fue consagrado desde pequeño al Señor como profeta y sacerdote. Y Jeremías tenía un gran dolor, porque Jeremías, el pueblo de Dios iba a ser cautivo por los babilónicos y Dios le había hablado a Jeremías ya. Y los que gobernaban el pueblo no querían aceptar. Pero vamos a buscar en Jeremías 1:1. Discúlpeme, señor, que la vista mía no está muy bien y compré en la farmacia estos lentes para leer. Dice, la palabra de Jehová, de Jeremías, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. En la segunda parte, en el versículo 2, dice, la palabra de Jehová que vino en los días de Joasías, hijo de Amón, rey de Judá, en el deudécimo tercero de su reinado. En el 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué precioso esto. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y esto es tan precioso, porque de verdad que vamos a seguir leyendo y vamos a darnos cuenta de que Dios ha estado en control todas nuestras vidas, hasta nuestro sentar. Y vamos a buscar en el Salmo 139, 1. Amén. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oigan bien, Dios es tan detallista con nosotros. Nosotros creemos que Dios está lejos de nosotros. Dios está muy cerca de nosotros. El Dios de nosotros no es el Dios de los científicos, que está lejos. El Dios de nosotros es un Dios cerca. Dice, tú has conocido en el 2, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, tú lo sabes toda. Y es precioso porque esto da a entender de que Dios es omnipresente y de que Dios es omnisciente. Y esto es precioso porque en nuestro caminar nosotros hemos pensado, antes de convertirme pensé que yo había encontrado al Señor ahí, pero ya el Señor me había encontrado de hace mucho tiempo. Ya yo estaba en su pensamiento. Cuando yo recibí al Señor, yo pensé en ese momento que el Señor venía en ese momento a mí.
Pero dice que desde el vientre de mi madre te conocí. Y te di por profeta a las naciones. Y aquí habla que Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantar. Nosotros no hemos estado solo toda nuestra vida, sino que la sombra de Jehová, la sombra del Altísimo ha estado sobre nuestras vidas. Y seguimos leyendo. En el 4 dice, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y aquí el salmista se maravilla y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Qué precioso. Saber que Dios tiene cuidado, está al cuidado de nosotros. Él sabe nuestro pensamiento, Él nos conoce. Dice, tu conocimiento, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender. El salmista está maravillado de que Dios le ha revelado de que Él conoce hasta su sentar, su despertar. Entonces ahí dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Pero vamos a leer en el 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. No fui encubierto de mi cuerpo, de ti mi cuerpo. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oigan lo que dice ahora. Mi embrión vieron tus ojos. Él estaba ahí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos hizo flaco, Dios nos hizo narizones, Dios nos hizo orejones, pero él fue que lo formó. Yo pienso que a Dios no le da tanto énfasis a cómo somos físicamente. Pero Dios fue quien nos formó. Dice, qué precioso esto, dice. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, Él tiene un libro, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, el físico de nosotros aún estaba ya escrito y estaba predestinado en el libro de Dios. Dios es un Dios personal. Y aquí el salmista está viendo que Dios es un Dios de él, es un Dios personal, que conoce sus pensamientos, que sabe cuándo se levanta, cuándo todo, cuándo reposa. En el 17 dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuando Olguita nació, él estaba ahí. Cuando Yossi nació, él estaba ahí. Él conoce lo que piensa Isaira desde que nació hasta ahora. Hermano, Dios es un Dios omnipresente y es un Dios omnisciente. Nuestro Dios lo sabe todo. Yo a veces escucho hermanos
que están pasando algunas veces por tribulaciones y le preguntan a Dios, ¿dónde tú estás en esto? Si Dios tuvo cuidado de nosotros desde el nacimiento hasta ahora, como el salmista lo muestra, ¿no tendrá cuidado Dios de nuestras situaciones? Vamos a buscar Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Amén. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas, pero aún nuestra vida tenemos un Dios personal, un Dios que nos amó desde el vientre de nuestras madres. Desde que nacimos, desde que salimos al mundo, Dios. Y Dios tiene cuidado de todo, de toda nuestra vida. Vamos a buscar en el libro de los Efesios. En el libro de los Efesios 1, capítulo 1. Versículo 1. Dice Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos bendijo? Quiero que agarren estas palabras, en los lugares celestiales. Dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, según nos escogió. Solamente en la India hay 1.300 millones de personas. 1.300 y pico de millones de personas. Y esta palabra escoger significa que Dios, entre tanta gente que hay en el mundo, entre tantos millones de personas, Dios te señaló a ti. Dios te escogió a ti. Porque le dio el deseo. Y en la 4 dice, sí, según nos escogió en él. Y no tan solamente Dios nos dice en los salmos que él conoce nuestro sentar, que él conoce nuestro despertar, que conoce nuestros pensamientos, pero Dios se remonta a algo más profundo todavía. Y dice, según nos escogió, él nos escogió a nosotros, nos escogió entre mucha gente, nos escogió el Dios de la creación, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo todo lo que vemos, pero el Dios que hizo la obra preciosa en nosotros. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto no se remonta nada más a que Dios tenía cuidado. Mi embrión vieron tus ojos. Pero antes del mundo ser establecido, Dios nos había escogido en su estado, ¿no? Diría yo, porque nosotros vivimos en un tiempo, pero Dios vive en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, antes que se estableciese todo lo que vemos, ya Dios te había escogido.
Dios ya pensaba en ti. Ya Dios tenía un propósito con tu vida. Ya Dios tenía un plan con tu vida. Antes de que todo lo que tú ves en tus ojos existiera, fuera establecido, tú eras ya un escogido. Dios te había escogido. Y este libro de los Efesios es precioso porque nos ubica de quiénes somos en Dios. Somos preciosos, somos escogidos de Dios. Estábamos en la misma. Si tú te sientes que nadie te da importancia en el mundo, pero hoy yo te digo que el Dios Todopoderoso te tenía en su mente, te tenía en su plan. A mí, cuando yo conocí toda esta palabra, yo no paraba de llorar. De saber de que Dios, antes de la fundación del mundo, ya yo estaba en la mente de Dios. Y seguimos leyendo en él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha delante de él. Este es el evangelio de la gracia de Dios. Ya Dios no veía santos y sin mancha. Es muy contrario al evangelio que muchas veces escuchamos. Dice que él nos santificó y nos dio por profeta a las naciones. A uno dio por apóstoles, a otro dio por evangelista, pero él nos santificó. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es precioso. Dios nos ama. En el 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Nunca me olvido yo de una palabra que compartió Marilyn sobre la Pascua. Aquella celebración de cuando iba el Cordero a morir por nosotros. Qué precioso. Él derramó su sangre por nosotros. Nosotros estamos limpios por la sangre del Cordero. Y por lo tanto, tenemos acceso, tenemos entrada a esa gracia, porque desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te había predestinado. No tan solamente desde el vientre de tu madre, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Esto es precioso. Esto es precioso saberlo, conocerlo. Yo sé que todos ustedes lo conocen, pero compartirlo con ustedes, para mí es algo muy, muy, muy lindo. Dice en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene un sello. Solamente lo que Él ha elegido y lo que Él ha traído a Él y Él le ha abierto los ojos, pueden entender estas cosas. Dice, en el 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito.
Y yo busqué la palabra beneplácito, dice, la aprobación o el permiso de alguien para hacer una cosa. Aquí en los Estados Unidos y en todo país, uno para conducir tiene que obtener una licencia, ¿verdad? Un médico necesita el permiso, hacer todos los estudios para ejecutar eso, de ser médico. Necesita el permiso del gobierno y necesita estudiar. Dios nos ha aprobado. Dios, según su beneplácito, Él nos ha aprobado para la tarea que Él tiene para nosotros. Según su beneplácito. ¿Por qué? Porque a Dios le dio el deseo de elegirte a ti entre tanta gente. Dice, y de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo conozco algunas personas que conocen mucho del Señor. Aquí en Estados Unidos he conocido personas que siempre anhelé conocer también. Conozco personas muy conocidas en el mundo cristiano. He hablado con ellos, he estado con ellos, he compartido con ellos. Y hay una persona que a mí me marcó mucho porque es una persona muy preciosa en el Señor, muy conocida. Y yo siempre le decía al Señor, ¿por qué esta persona comparte tan precioso, siempre precioso, una cosa, unas palabras del Señor que le daba con una profundidad, con todo del Espíritu? Y yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué Él no tiene la revelación de algunas cosas? Porque en la iglesia son un poco tradicionales, pero lo que él hablaba era puramente revelación de Dios. Y a mí me daba vuelta la cabeza y yo decía, pero este Dios es lo que comparte. Y es una persona muy conocida en el mundo cristiano. Y el Señor me habló y me dijo, Él comparte verdades mías, pero Él conoce la gracia. Pero Él no conoce la revelación de la iglesia. Él no conoce el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades. Hay gente que te puede hablar de la gracia de Dios y de muchas verdades de Dios. Pero ser establecido en el misterio que ha estado oculto, revelado a sus profetas y a sus apóstoles, es diferente. Y yo me crié en una iglesia, yo nací en una iglesia, totalmente libre, donde una persona llamada Mercedes había recibido el apostolado, pero el apostolado con la verdad, con la revelación de la iglesia. Y quería compartir en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Le voy a dar tiempo para que lo busquen. Efesios 2:20. Una cosa es conocer del Señor, una cosa es conocer de la gracia, pero otra cosa es conocer el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades. Hay muchos apóstoles que han establecido iglesia. Sí, han establecido iglesias sobre muchas verdades y sobre la gracia. Pero una cosa es establecer iglesias en el fundamento, en la revelación que Pablo tuvo.
Por eso Pablo dice, por esta causa, en todo el libro de los Efesios, porque Pablo, Dios le entró la cabeza. En Santo Domingo le dicen el caco. Le entró la cabeza. Le entró la cabeza y Dios en el cielo le reveló las grandes verdades de la iglesia. Y dice en el 2:20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y oigan lo que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice edificados sobre el fundamento de Moisés. Y a mí cuando el Señor me mostró algo sobre Moisés, que yo lo recibí y lo creo muy interesante. Moisés, cuando el pueblo tiene sed, que una vez lo compartí con Consuelo, cuando el pueblo tiene sed, Moisés habla con Dios y Dios le dice, háblale a la roca, a la peña, háblale a la roca. Y cuando tú lo hables, va a salir agua viva y tú le das al pueblo. Y Moisés le pegó a la roca. Le pegó a la roca Moisés. La gracia es algo que Dios dio para la iglesia. Y Dios me enseñó una cosa preciosa de la gracia. Y Moisés era un líder del Señor. Moisés era una persona preciosa. Y yo pienso que una de las razones por las cuales Moisés no pudo entrar fue esta. Pero yo creo que también Moisés no pudo entrar porque Moisés era parte del Viejo Testamento. Moisés era parte de otro ministerio, el cual era el ayo para llevarnos a Cristo. Y yo creo que Dios permitió que Moisés no entrara para que no hubiera confusión entre nosotros. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Todos los creyentes, después que murió Cristo, todo el evangelio, todo lo que ellos escribieron, si yo me pongo a buscar en el Viejo Testamento, hay como 100 profecías de profetas que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y cuando ustedes tengan más tiempo, la Biblia nos señala que el fundamento está entre los apóstoles y profetas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando se escribió el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, nos damos cuenta que la mayoría de profecías estaban en el Viejo Testamento. Y lo podemos buscar minuciosamente después con tiempo nosotros. Ahí está el fundamento de Dios. Apóstoles como Pablo. Pablo, Dios le entró la cabeza al cielo y comenzó a revelarle las verdades. Por eso dice, edificado sobre este fundamento. Amén. Dice en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a leer en Primera de Pedro 1:10.
Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anticipaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las glorias que vendrían tras ellos. A estos, en el 12, dice, a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas, todos los profetas profetizaron acerca de esta gracia. Por eso vemos muchos versículos, pasajes del Viejo Testamento en el Nuevo Testamento. Porque todos los apóstoles recolectaron todos aquellos. Yo he visto como 100 profecías cumplidas en el Nuevo Testamento del Viejo. Mi hermano, ahí está nuestro fundamento. Isaías, 500 y pico de años antes de venir, profetizó de esta gracia. Jeremías, todos. Otra cosa que quería compartir en Efesios, ahí mismo, en Efesios 2:5. Efesios 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a leer en el 3:10. En el 3:10. Efesios 3:10. Y voy a repetir eso, dice, y juntamente con él, en el 2:6, dice, con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Dice que juntamente con él nos resucitó. Cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos con él. Y dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Leyendo en Efesios 3:10. Podemos leer desde Efesios 3:8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice, y de aclarar a todo cuál sea la distribución más bien
del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe. Amén. Pablo recibió este misterio y lo que nos indica la Biblia es que los apóstoles tienen la revelación de este ministerio. Y gracias, Dios le dio la gana, diría yo, de que tú fuera participante de esta gracia, el beneplácito. Dios te dio la autoridad y Dios te va a dar la preparación para esto. Si queremos conocer bien el fundamento, tenemos que ir a las Escrituras. Dice que sigamos el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y otra cosa que quería compartir, que un hermano compartió algo muy precioso sobre esto. Esto lo comparto yo, pero lo que el hermano dijo era muy precioso. Dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Y dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Nosotros estamos sentados en Él. Nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Dios dice que Él está sentado sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, pero que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre también, porque estamos en Él. Y un hermano compartió algo muy lindo que yo escuché, y dice que con todo esto que está pasando, de todos esos videos de WhatsApp, Facebook, ¿cómo que se dice? Facebook, y todas esas cosas, todas esas noticias, que muchas de ellas son ciertas, que una científica está hablando de que todas esas cosas, el hermano dijo, toda potestad, todo lo que está obrando en el mundo está sometido a la iglesia, está sometido a Cristo, está sometido a nosotros. Todo propósito de las tinieblas está por debajo de la iglesia, está por debajo de Cristo, porque Cristo está reinando en los lugares celestiales. Está a la diestra del Padre. Y nosotros estamos a la diestra del Padre. Nosotros estamos en Él. Yo pienso que cuando nosotros nacimos, cada vez que el enemigo veía que un hijo de Dios nacía, que nacía con ese sello, dice que nosotros fuimos sellados por su espíritu, como arras, como garantía. Yo creo que desde que nosotros salimos desde el vientre de nuestra madre, ya el enemigo veía ese sello en nosotros. Y yo creo que temblaba también, porque dice que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre en Él. Y nosotros tenemos toda autoridad por el Padre en Él. Pero la iglesia tiene que ser fundamentada en lo que dice la palabra. Por eso hay que escudriñar. No estamos en el Viejo Testamento, pero los profetas profetizaron acerca de esta gracia. Y ahí yo veo la omnisciencia de Dios. Como un Jeremías
500 años antes que viniera Cristo, como un Isaías, como un David, en el Salmo 22, profetiza la muerte de Cristo, exactamente como aconteció. Eso nada más lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Si leemos el Salmo 22, Dios le reveló a David lo que aconteció con Jesús en la cruz del Calvario. Vemos la omnisciencia de Dios. Vemos la omnipresencia de Dios. El conocimiento del futuro de Dios. Y ya en el pasado ya Dios sabía que nosotros íbamos a hacer, porque Él conoce el futuro. Esto es precioso. En Efesios 3:1, Pablo dice, por esta causa, Pablo teniendo tanta revelación, Efesios 3:1, y menciona en Efesios 4:1 también, y en algunas partes dice, por esta causa, porque él tenía la revelación de Dios y sentía la carga de Dios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice que el fundamento de Dios está firme. Y nosotros, dice que el fundamento de Dios ha sido puesto en los apóstoles y los profetas, pero también el fundamento de Dios ha sido puesto en los 5 ministerios para edificar su iglesia. Vamos a buscar en Efesios 4:7. Efesios 4:7. La Biblia dice en el 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero en el 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y aquí dice, oigan en el 11 lo que dice. Y él mismo, o sea, estos ministerios, Dios mismo, y él mismo personalmente lo tomó. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es precioso. Al que Dios señaló para estos ministerios, este pastel no es para todos. Pero a los que Dios señaló, esto es una bendición tremenda. Porque dice que Él mismo constituyó a unos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahora da 5 ministerios a la iglesia. La iglesia es gobernada no por un ministerio, según lo que dice la Biblia. Tenemos que, como dice Marco, volver a las Escrituras. Tenemos que regresar a las Escrituras. El modelo de Dios, el misterio de Dios está siendo revelado. Pero tenemos que edificar, como dice la Escritura. Podemos conocer muchas personas y muchos sistemas
muchas cosas que se predican y se establecen, pero nosotros tenemos que ir a la fuente de la palabra de Dios, que dice que nos edifiquemos el fundamento que tienen los apóstoles y profetas. Y aquí está diciendo que la iglesia va a ser edificada con estos 5 ministerios, que Dios mismo lo va a constituir. Y si Dios lo va a constituir, Él lo va a preparar. Él te va a capacitar. Porque Él te eligió entre mucha gente para este propósito. Para la edificación. Para mostrar la gracia de Él. Para con tu vida y para con la iglesia. Y esto es parte del misterio de Dios que ha sido revelado en los últimos tiempos. Tenemos que volver, como dice Marco, a las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece, no tan solamente que tiene la salvación, tiene la revelación de la iglesia. Mucha gente puede predicar todo el tiempo de la gracia, pero no muchos pueden predicar de la revelación de la iglesia. Estos 5 ministerios. Y vemos que en el libro de Corintios habla de dones, pero en el libro de Corintios habla diferente. Son dones para también edificar la iglesia. Pero estos dones, dice, procurar los dones espirituales. Procurar. Aquí dice que Él mismo, esto no es de procurar. Esto fue Dios que te señaló. Y te dio por profeta. Dios te dio por evangelista a las naciones. Dios te dio por pastor. Dios te dio por maestro. Y si Él te llamó, Él te va a capacitar. Dios te constituyó por pura gracia. Dios dio a Pedro, le dio el ministerio de la circuncisión porque se trataba de judíos. Dice que Él va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni gentil. A Pablo le dio el ministerio, que es parte del misterio oculto, el misterio de los gentiles. Pero Dios está uniendo todas las cosas en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni hay gentiles, sino que somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ¿qué? Del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien edificado con estos ministerios, dice, crece y siendo un templo santo para el Señor. Pero nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos señaló para todas estas cosas. No desde el vientre de la madre, desde antes de establecerse el mundo, Dios te señaló. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros hemos sido edificados en esa verdad, Señor. Gracias porque desde que yo nací, Señor, donde yo nací, Señor, se conocía esta verdad, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Y una última cosa que quiero compartir. A la iglesia donde yo asistía, donde la hermana Mercedes, ella tuvo una revelación y puso un versículo bíblico en una base del edificio. Y ese versículo bíblico decía, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, hágase
todo lo que dice ahí en ese versículo. Hágase todo para edificación. Y Dios a esa hermana le dio mucha sabiduría. Porque esa hermana nunca centralizó el ministerio que ella tenía en ella, sino que esa hermana permitía que las personas que hubieran en la iglesia, a través de ese fundamento, a través de ese versículo, que en otras iglesias eso es imposible compartirlo, que se haga vida. Y ahí, en ese compartir, no importa, a mucha gente piensa que es a la redonda, que es a la cuadrada, que no importa, porque ahora mismo todos nosotros nos reunimos de esta manera y compartimos. Pero, ¿qué hay pues, hermanos? Y en ese fluir, comenzaba uno a ver los ministerios, cómo comenzaban a desarrollarse. Mucha gente se equivocaba, hablaba cosas, pero después iba recibiendo palabra. Y esos ministerios iban fluyendo. Y yo les digo una cosa, hermanos, de la iglesia de Guanábano salieron muchos líderes, porque no fue centrado en un ministerio. Muchos líderes. Y la iglesia era edificada con apóstoles, con profetas, con pastores, con todo, con maestros. Pero ese versículo bíblico, ella lo llevó a cabo. Ella lo implementó en la iglesia. Ella le dio lugar. Y todas las personas tenían la libertad de compartir. Y cuando alguien recibía algo del Señor, lo compartía. Y era de demasiado impacto para uno. Porque eran cosas, era o escuchando la voz de Dios. Las personas comían gallina con el Señor y venían y traían cosas nuevas. Esto en el sistema viejo es imposible hacerlo. Y esto era muy sabio, porque yo vi muchos líderes, yo vi muchos profetas, yo vi muchas personas con ministerios. Los dones de Corintios son para la edificación de la iglesia. Y tiene que haber libertad en la iglesia. Pero estos dones fue el Señor que lo escogió. Yo le doy gracias al Señor. Esto era lo que el Señor puso en mi corazón. Discúlpenme que yo no puedo leer bien. No veo bien. Yo busqué unos lentes en una farmacia. Unos lentes un poco que no son recetados ni nada, para tratar de leer, porque yo leo la Biblia en el teléfono y ahí lo pongo grande y esas cosas. Y quizás me pongo torpe ahora buscando los versículos y las cosas. Me disculpan, pero para mí fue un honor compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón y espero que les sea de edificación para ustedes. Dios los bendiga muchísimo. Los amo en el Señor, los amo mucho, mucho en el Señor. Amén.